Juan Casimiro huyó ante los suecos, y las dos capitales polacas, Varsovia y Cracovia, se entregaron al enemigo. Solo un milagro podía salvar todavía el reino. Las crónicas narran que el monasterio de Tzitzowick y su imagen milagrosa de la Virgen hicieron que el enemigo se retirara después de 14 días de asedio. Lo cierto es que la admirable defensa de Tzitzowick fue la señal de levantamiento general del pueblo polaco. Esta rebelión inesperada obligó a Carlos Gustavo a solicitar la ayuda del elector Federico Guillermo I de Brandenburgo. Suecos y brandenburgueses unieron sus fuerzas en la batalla llamada de los 3 días cerca de Varsovia, en julio de 1656. Ambos aliados rechazaron los ataques de los húsares y cosacos polacos hasta ponerlos en fuga. Gracias al genio estratégico de Carlos Gustavo, unos 18.000 hombres derrotaron y pusieron en fuga más de 50.000, éxito que llegó a asombrar siglo y medio después al propio Napoleón. Cuando Dinamarca declaró la guerra a Suecia, Carlos Gustavo abandonó el campo de batalla donde alcanzara tan inútiles victorias. Después de su muerte, en virtud de la paz de Oliva, la rama polaca de la familia Vasa hubo de renunciar a toda reivindicación al trono de Suecia y ceder definitivamente Livonia a los suecos. La guerra contra Rusia, consecuente a la rebelión de Khmelnytsky, terminó en 1667 con el armisticio de Androsovo, que de hecho se convirtió en una paz prolongada. Polonia compartió la región de Ucrania con Rusia, constituyendo el río Dnieper la línea fronteriza. De todas formas, el país experimentó una sensible pérdida como consecuencia del traspaso de Kiev a los rusos. En la lucha entre ambas potencias vecinas, el imperio de los zares logró ventajas mucho más evidentes y definitivas. Al año siguiente, Juan Casimiro perdió su mejor apoyo al morir su mujer, María Luisa, princesa francesa que, después de ser su cuñada, se convirtió en su esposa. Devorado por la tristeza, Juan Casimiro abandonó el trono de Polonia y partió como simple particular hacia el país natal de su esposa, donde murió en 1672. La mayor desdicha de Polonia persistía en su famoso liberum veto. Cada uno de los miembros de la Dieta podía anular cualquier decisión impidiendo la unanimidad indispensable. Los destinos de todo un pueblo dependían del hombre que se encaprichara diciendo a la asamblea «me opongo». La célebre anarquía polaca descansaba sobre esta ley del veto. La aristocracia veía en él una condición vital para el bienestar de la patria. En realidad, el veto permitía una anarquía sistemática y organizada. La nobleza polaca, siendo tan numerosa, 1 millón de personas entre 14 millones de habitantes, dominaba enteramente las dietas. La abdicación de Juan Casimiro fue señal de graves conflictos internos. Los turcos aprovecharon la ocasión para penetrar en Polonia. En 1672 sitiaron Lemberg, Lvov, con un ejército de 275.000 hombres. Esta ciudad, poderosamente fortificada, había rechazado 3 asedios durante la guerra contra Suecia. Una vez más estuvo en disposición de resistir, pero ante la inmensa superioridad del ejército oriental, el gobierno polaco concertó la paz aquel mismo año, cedió la Ucrania polaca al sultán y prometió pagarle un tributo anual. Al año siguiente, el general polaco Juan Sobieski alcanzó un espléndido desquite sobre los turcos, infligiendo una dolorosa derrota. De esta manera preparó para sí el camino del trono. En efecto, Sobieski fue elegido rey de Polonia con el nombre de Juan III. La última cruzada. Mientras que la Europa política se preocupaba por las llamadas cámaras de reunión, es decir, las anexiones de Luis XIV iban realizando, Viena barruntaba inquietantes concentraciones de tropas en Constantinopla. Una vez más, Europa se aterrorizó ante el peligro turco. El Papa Inocencio XI, que durante tantos años predicaba inútilmente la cruzada contra el coloso de los pies de barro, puso en el acto todos sus medios a disposición del emperador. Polonia, Baviera, Sajonia y los pequeños soberanos de Franconia prometieron tropas. Los príncipes italianos, españoles y portugueses proporcionaron oro y pólvora, y Carlos XI de Suecia aceptó participar en la empresa. Federico Guillermo de Brandenburgo lamentaba profundamente, dadas sus obligaciones con el rey cristianísimo de Francia, no poder ofrecer su cuota correspondiente. Luis XIV, con harto despecho, hubo de reconocer que el entusiasmo general prendía en su pueblo. A comienzos de mayo de 1683, en Presburgo, la actual Bratislava, Leopoldo pasó revista a sus tropas personalmente. Los contingentes austríacos debían limitarse a observar los movimientos del enemigo hasta la llegada de refuerzos. A finales del mismo mes, el ejército otomano se puso en marcha. Hubiérase dicho que constituía una enorme serpiente que reptaba a través de la llanura húngara. En la mañana del 7 de julio, un oficial extenuado de fatiga llegó a Viena con una penosa noticia.
Los turcos habían arrollado las fortificaciones fronterizas y marchaban sobre la capital. Leopoldo decidió replegarse provisionalmente hacia la ciudad bávara de Passau. Los bagajes imperiales abandonaron Viena por la noche, y al resplandor de las antorchas entre las maldiciones de los vieneses abandonados a su triste suerte. En cambio, a la mañana siguiente penetraban en la capital entre charangas fuerzas de caballería. Ernesto Rogerio Sarenberg, el comandante designado por el emperador, supo reanimar mejor que nadie las energías desfallecientes. Era cuestión de tiempo. El 13 de julio hicieron su aparición las primeras tropas tártaras. 3 días más tarde, desde lo alto de la catedral de San Esteban, el propio Starhemberg comprobaba que la ciudad estaba totalmente rodeada por el enemigo. El ejército imperial tomó posiciones sobre la orilla izquierda del Danubio, después que su general en jefe, el duque Carlos de Lorena, eminente discípulo de Montecuccoli, hubo conferenciado por última vez con Starhemberg. El postrer asedio de Viena. El gran visir Kara Mustafa no dudaba del éxito de la batalla. Sus ejércitos se componían aproximadamente de 200.000 hombres, mientras que el de Starhemberg apenas contaba 15.000. Durante la mañana del 11 de septiembre, los vieneses vieron que el enemigo se alineaba bruscamente en orden de batalla frente a las colinas de bosque vienés al oeste. En las primeras jornadas de septiembre, las fuerzas aliadas llevaron a cabo su concentración cerca de la ciudad de Tübingen, más al poniente del bosque vienés. El ejército imperial contaba con 21.000 hombres, el ejército bávaro 10.500, el ejército sajón 9.000 y el ejército de Franconia 7.000. El domingo 12 de septiembre, el ala izquierda aliada se puso en movimiento a las 7 de la mañana. A las 10, el duque Carlos detuvo sus hombres para dar tiempo a las fuerzas del centro y a los polacos para alinearse con él. 2 horas después llegaba Juan Sobieski con 15.000 hombres, en especial húsares, magníficos soldados con corazas adornadas de piedras preciosas y espalda recubierta de una piel de pantera. Se entabló la lucha con fuego incesante de mosquetería y artillería. El gran visir divisó entonces a los polacos por primera vez y concentró acto seguido sus fuerzas contra ellos. Sobieski, que cabalgaba al frente de sus tropas, envió en vanguardia a algunos de sus húsares, casi en el acto comprometidos contra fuerzas turcas superiores en número. Solo se salvaron por la intervención de los batallones de infantería bávara. Para aliviar a los polacos, el duque aceleró su avance. Hacia las 5 de la tarde llegó al campamento turco. En el acto hizo girar toda su ala izquierda para tener el Danubio a la espalda y poder marchar directo a través del campo. La maniobra obligó a los turcos a retirarse aún más. En ese momento los lanceros polacos se hicieron a la carga. Kara Mustafa intentó resistir, pero la jornada ya estaba perdida para él. A las 6 de la tarde, Sobieski detenía su caballo ante la tienda del gran visir. Los genízaros, que no habían cesado mientras de atacar Viena, intentaron un último esfuerzo para tomarla al asalto. No lo lograron y huyeron aprovechando la oscuridad de la noche. Sobieski comunicó la feliz noticia al Papa Inocencio XI con una carta en la cual le decía: «Venimus, vidimus, Deus vincit». Llegamos, vimos, Dios venció. El mismo año logró otra gran victoria liberando Hungría del yugo turco. La cristiandad estaba salvada. Juan Sobieski se convirtió en el héroe de Occidente. Solo su nombre inspiraba a turcos y tártaros tanto miedo como ejércitos enteros. Pero ninguna ventaja sacó Polonia de estos gloriosos éxitos. Solo el honor del deber cumplido. Los soldados polacos habían salvado una de las potencias que un siglo más tarde desgarrarían su patria. La brillante carrera de Juan Sobieski terminó en tragedia. Enfermedades y reveses en el campo de batalla y en la política ensombrecieron sus últimos años. Juan no vivió el tiempo suficiente para ver la paz de Karlowitz, resultado de sus esfuerzos contra los enemigos de la cristiandad. Su vida privada apenas fue más feliz. El rey se había casado con una linda francesa, espléndida y rebosante de vida, pero el matrimonio fue emponzoñado por el espíritu de rapiña e intrigas de la esposa. La pareja real tenía 3 hijos y una hija. Los 2 hermanos mayores vivían en permanente discordia, apoyándose el primero en el padre y el segundo en la madre. Cuando Juan III regresaba a su hogar después de agotadoras campañas, no encontraba allí la calma que tanto necesitaba. En su lecho de muerte, el confesor del monarca le recomendó que dictara testamento. Juan rehusó con amarga resignación. «Nadie me ha obedecido en vida. ¿Cómo puedo ser tan necio para creer que lo harán después de mi muerte?». El fin de Juan Sobieski representa también el de la grandeza polaca. El rey difunto había salvado a todo el continente, pero no pudo proteger a su país de la catástrofe que lo amenazaba. Austria ante todo. A principios del siglo XVIII, un joven poeta exclamaba: «Quien no conoce Viena, la nueva Roma».
La victoria de Kannenberg sobre los turcos había convertido en centro europeo una ciudad ante simple fortaleza fronteriza. Sobre las ruinas del asedio erigiéronse suntuosos palacios y casas de lindo estilo barroco. Jamás he visto nada tan bello como los arrabales de Viena, aseguraba la esposa de un diplomático inglés. Casi todas las casas son palacios. Viena se convirtió en la meca de la arquitectura. Escultores, decoradores y operarios de la construcción afluían allí en gran número. Este afán constructivo era una de las tantas expresiones de un sentimiento de fuerza. Este entusiasmo se explica fácilmente por las victorias de los ejércitos imperiales. Desde 1683, un escrito popular muy difundido desde 1684 trataba de demostrar que Austria, por sus riquezas naturales y densidad de población, era capaz, mejor que cualquier otro estado, de conquistar la independencia económica y convertirse en el más poderoso de Europa. Apenas Kara Mustafa huyó hacia el este con los restos de su gran ejército, el emperador Leopoldo y sus consejeros se hallaron ante un dilema importante: arrojar por completo a los turcos de Hungría o volver las armas contra otro enemigo, Luis XIV. La victoria de Viena había abierto agradables perspectivas que debían explorarse a fondo en lo sucesivo. En la primavera de 1684 se fue integrando, bajo auspicios del Papa, una especie de santa alianza entre el emperador, Polonia y la República de Venecia, con el doble objetivo de liberar a los pueblos del yugo turco y realizar grandes empresas políticas. Los progresos de la guerra no fueron tan fulminantes como se esperaba. Ello no impidió que desde 1688 las tropas imperiales ocupasen sólidamente la Transilvania y ciertas zonas de la península balcánica. Mohamed IV viose obligado a abdicar y su sucesor envió a Viena embajadores encargados de iniciar negociaciones. Tal situación inquietaba al rey de Francia, quien estimó llegado el momento de intervenir para obligar al emperador Leopoldo a diseminar sus fuerzas en un doble frente. La invasión del Palatinado por los franceses alivió indirectamente a los turcos. La situación volvió a ser algo peligrosa para el emperador, pero le sonrió de nuevo la fortuna. Tras confiar al príncipe Eugenio de Saboya el mando de sus fuerzas en el frente oriental, el príncipe alcanzó en la batalla de Senta, 1697, una victoria espectacular y decisiva sobre los turcos. 2 años más tarde, la paz de Karlowitz obligaba al sultán a abandonar Transilvania y la mayor parte de Hungría. Cuando después, aprovechándose de la guerra de sucesión española, los turcos intentaron reconquistar los territorios perdidos, fueron batidos de nuevo por el príncipe Eugenio, que con la toma de Belgrado se apuntó uno de sus mejores éxitos. En 1718, al firmarse la paz, los turcos abandonaron el Banato, distrito fronterizo al sur de Hungría, y otros territorios en Valaquia, en Serbia y en Bosnia. Una canción popular compuesta durante la campaña demuestra a las claras cuán insensatas esperanzas sembraban las victorias del príncipe Eugenio en la masa de la población. El autor de la canción sueña, y no ciertamente sin creerlo, con la entrada de las tropas austríacas en Jerusalén. Al propio tiempo, los Habsburgo consiguieron otra victoria, la reconciliación solemne de los húngaros con la corona. Hondamente impresionado por la derrota de los turcos, el Parlamento húngaro decretó en 1687 que la corona de Hungría revertiría por derecho de herencia a la dinastía de los Habsburgo. Desde entonces, la alta nobleza húngara se alineó resueltamente en la lucha contra los infieles. Cierto es que, durante la Guerra de Sucesión Española, se desencadenó aún en Hungría un levantamiento provocado por medidas de orden fiscal, pero la revuelta no fue grave y se reprimió fácilmente. En tal coyuntura, el gobierno de Viena sacó provecho de su experiencia. En 1711, los rebeldes obtuvieron la amnistía y a los húngaros se les reconoció oficialmente sus derechos, privilegios y libertad de conciencia. El jefe rebelde, Francisco II Rákóczi, rehusó someterse y fue enviado al destierro. Este postrer combatiente de la libertad se convirtió en el héroe de los húngaros, y la marcha de Rákóczi, que un jefe cíngaro compuso en su honor, es su himno nacional. Guerras por la corona de España. La corona sin rey. Carlos II de España y la regencia. En la progresiva decadencia de la monarquía burguesa española observamos que Carlos V fue emperador y rey, Felipe II un gran monarca, Felipe III hombre y apenas rey, Felipe IV nunca fue soberano, y Carlos II tampoco fue rey y apenas hombre. En opinión de Gregorio Marañón, el primero inspira entusiasmo, el segundo respeto, el tercero indiferencia, el cuarto simpatía y Carlos II compasión. Tanto este como su padre y su abuelo necesitaron muletas políticas para poder caminar, aún dando traspiés, por los incómodos senderos de aquella época agitada y difícil.